Adelante, doctor. Gracias. Bueno. Me indicarás cuando ya esté. Ya puede iniciar. Bueno, muchas gracias. Muy amables a todos ustedes. Gracias a la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Autónoma de México, Aragón. Y gracias por la presentación y la invitación a divulgar estos productos de conocimiento que se logran precisamente con los esfuerzos no solamente institucionales, personales y familiares, sino también a estas instancias que permiten la posibilidad de dar a conocer estas conquistas, humildes conquistas que se pueden tener. Bueno, mi nombre es José Eduardo Valderrama Velandia, soy abogado y soy investigador en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja. Y el día de hoy, gracias a la invitación que me hace la Facultad de Altos Estudios de Aragón, pues voy a presentar uno de los avances que se ha logrado en temas de pruebas, tecnología y derecho, especialmente alrededor de de las categorías de investigación del contrato inteligente, la forma probatoria en que estos pueden obtenerse y más que dar unas conclusiones definitivas, es presentar algunas propuestas para que, por ejemplo, puedan desarrollarse otras formas de investigación, profundizarse en estos temas y, ¿por qué no?, en algún momento las críticas correspondientes en el ámbito académico. Teniendo en cuenta ello y la extensión a estas palabras, pues me va a permitir también, en aras de una forma mucho más dinámica, también un tanto más académica, poder presentar un bosquejo de esta obra que a continuación pues voy a tener el gusto de compartir, difundir y eventualmente, si tenemos la dicha de contar con sus apreciaciones, pues tenerlas también. En ese orden de ideas, se presenta precisamente el libro Consideraciones para la apreciación probatoria al contrato inteligente, unas reflexiones en torno a la neutralidad tecnológica y las reglas probatorias. Esto especialmente porque hasta hace unos años las nociones del contrato inteligente, las formas en las cuales se crea, se forma y se estudia, han estado dadas en el ámbito de la tecnología, del derecho en el contrato, pero muy poco se ha podido ver frente a las formas en que puede llegar a un proceso, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y por qué no plantear algunos derroteros que nos sirvan para esta forma de aprendizaje. La editorial con la cual se publicó este libro en formato digital, precisamente en este orden de ideas, de conservar precisamente la noción de la tecnología, está dada por las ediciones Justa, Universidad Santo Tomás, y ha sido publicada en este año. De aquí que les voy a presentar a una manera muy amplia, pero también a forma de dejar esa invitación a quienes puedan o a quienes estén interesados en continuar estos estudios. Los tres grandes o las cuatro grandes capítulos en que este texto se desarrolla, especialmente en cuanto a la forma en que decidí agruparlos y con los cuales considero se está dando alguna respuesta a estas nociones que se tienen de tres cosas que son elementales para toda investigación, y es un marco epistémico, es decir, en qué teorías y en dónde
las vamos a estar desarrollando. Una perspectiva conceptual, es decir, en dónde estaremos hablando, qué opciones nos van a servir para poder orientar nuestra investigación. Un tercer capítulo que recoge lo que es el surgió para poder abordar este temario y precisamente es cómo o de qué manera están dándose respuestas a estos avances tecnológicos en el marco de la jurisprudencia, de la decisión judicial y específicamente en la academia. Un cuarto capítulo que lo concluí en el marco donde lo estudio, que es el Código Colombiano o que es el ordenamiento jurídico colombiano, y que me permitió encontrar diversos pronunciamientos en este orden, pero que también me permitió establecer algunas vicisitudes, es decir, aún tenemos camino por recorrer. El campo todavía es bastante prolífero para poder generar muchas investigaciones. Además de que nos avasalló de manera importante lo que tiene que ver hoy en día con la inteligencia artificial. Espero que se pueda estar compartiendo o si no, espérenme un momentico, vuelvo y realizo la presentación. De tal manera que con ello me voy a permitir en consecuencia darles a los asistentes y darles a todas las personas unas conclusiones o a modo de conclusiones lo que precisamente podemos esperar de los contratos inteligentes, de lo que puede ser su formulación en un juicio, ya sea en un juicio mercantil, como lo tienen en México, o como a la modo colombiano, en un juicio declarativo, que se asemeja mucho al español, y por qué no llevarlo a instancias de índole internacional, por ejemplo, en un arbitraje internacional, y obviamente en el marco de este congreso multidisciplinar, precisamente el primer capítulo me abrió esa posibilidad de no solo contemplar este tema, sino también preguntas problemáticas que quedarán tanto en las conclusiones como de manera introductoria, porque precisamente aquí estamos tocando el punto del contrato inteligente que en un momento abordaremos, pero también podemos ya ir dejando algunos presupuestos en esta investigación, como tienen que ver lo que es la relación o existen las relaciones entre inteligencia artificial, derecho y contratos. O si, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada al derecho será un instrumento que nos permita facilitar el acceso a la justicia de los ciudadanos en el conflicto contractual. Por eso, como venía indicándoles, considero que es tan voluminoso y vertiginoso el avance de la tecnología que es probable que las palabras que ahorita estoy compartiendo con ustedes y en este escenario digital pueda que ya queden queden más en el camino frente a todas las expectativas que se nos pueden crear. Por eso abordé en un primer capítulo o abordé en una primera fórmula de acercar la parte jurídica con la parte tecnológica, qué elementos, qué teorías, qué corrientes nos están informando una y otra. Para sorpresa, fui encontrando que hablar de tecnología, hablar de ciencias sociales y particularmente en el campo jurídico, es bastante lo que se ha escrito. Lamentablemente, no en la forma en que uno quisiera, por ejemplo, con una profundidad o con una
mayor amplitud. Se han abordado hasta más o menos 1980 desde puntos de vista cada uno paralelos, como fue el determinismo tecnológico o corrientes constructivistas, cada una con su particularidad frente a la manera de entender y de analizar lo correspondiente a la tecnología, la ciencia de la tecnología y la sociedad. Casi que la estamos volviendo a ver de una u otra forma contemporánea por los riesgos que se nos están apareciendo al uso de las tecnologías o de otros tipos de interacción hombre-máquina. Sin embargo, eso dio a que más o menos cerca de los años 1980, 1900 y entrado a los 2000, aparecieran otras corrientes que fueron alimentando estas nociones que, llevadas a la parte jurídica, nos fueron dando algunas respuestas, como fueron corrientes fenomenológicas hermenéuticas. Entonces, precisamente vienen algunas teorías de la interpretación para entender cómo en los fenómenos tecnológicos y de la ciencia se veían o se podían apreciar en la sociedad. Y una corriente filosófica de la tecnología que en cabeza de Misham aparecen a dar algunas respuestas de lo que esperamos sea la tecnología y el derecho y la sociedad. Fue curioso cuando empecé a estudiar y empecé a construir este texto porque me fui dando cuenta que lamentablemente términos como documento electrónico, software, algoritmo, hardware, se analizaban como un objeto, no solamente en las ciencias jurídicas desde diferentes ámbitos, pero que se tocaban solamente apenas con sus descripciones, sino que en ámbitos sociológicos, inclusive en ámbitos filosóficos, se estaban ya analizando precisamente para obtener respuestas de cómo primero el hombre interactúa con las máquinas, interactúa con la ciencia. Enseguida cómo la ciencia aparece en el escenario social para regularnos o para orientarnos nuestras conductas. Y enseguida para evidenciar que tenemos bastantes elementos aún por analizar. Por eso, cuando ya en un ejercicio deductivo e inductivo fui encontrando que puede hoy en día plantearse ese último escenario o vertiente que puede denominar perspectiva emergente, y es donde sistemas sociotécnicos o sistemas complejos vienen a tener una importante relación, y encontraba esa definición de informática jurídica. De esta manera me llevé un alivio al encontrar que precisamente no era un fenómeno de investigación que estuviera siendo aislado o que estuviera siendo, por decir poco, cinematográfico, sino que iba encontrando muchas más elementos que nos iban integrando ese estudio. De tal manera que el primer capítulo me permite construir unas corrientes, hacer sus críticas y poderlas llevar al mundo jurídico, es decir, poderlas anclar a esas relaciones de la conducta, la ley y en este caso precisamente el oficio del juez. Por eso me quedo con este aparte que me parece que recoge mucho de ese primer capítulo. Sin lugar a dudas, aún invitándolos a que en los links y en el link que precisamente les estoy mostrando puedan ustedes también acceder a esta producción que la edición de la Santo Tomás, de la Universidad Santo Tomás Tunja, ha colaborado y ha tenido a bien llevarme. Y es que nos vamos a acercar a una apreciación crítica de esas pruebas en entornos tecnológicos, que
que por lo menos nos están involucrando dos cosas. Los hechos y la información que involucran al ser humano, y precisamente la invitación que me hace la Facultad de Altos Estudios de Aragón es una de ellas. Estamos en un hecho, es decir, estamos hablando a través de medios digitales, reproduciendo información a través de ella para que puedan o para que podamos generar datos, información, y con ello vamos a llevarlo que cuando seas interesante o atractivo para el derecho, aparecerá la construcción probatoria de ese sustento fáctico que ya llevado al punto teórico o jurídico, pues sabremos que será el empleo de las tecnologías el determinante para ello. Fíjense que me propuse hacer esta postura en donde esos actos jurídicos van a estar por lo menos entre dos ámbitos. Obviamente todos se conjugan en uno, y es la creación de las relaciones negociales o relaciones humanas, donde pueden haber declaraciones de las mismas, y el uso de la tecnología, ya sea para adquirir bienes, para tener algunos objetos inmateriales a nuestra disposición, lo cual de alguna u otra forma nos va a imponer, tanto para los juzgadores, los jueces y los árbitros, unos escenarios muy interesantes de desvelar la voluntad de las partes, es decir, de apreciar a través de estos elementos tecnológicos cómo declaramos la voluntad. Eso me lleva precisamente a tener que plantearme preguntas, de problematizar esos hechos que estamos viendo en la actualidad, de ver constantemente cómo se interactúan entre las personas a través de plataformas digitales, a través de plataformas para adquirir servicios, a través incluso hoy en día de banca descentralizada, de tal manera que me permitió llegar o plantearme precisamente un segundo capítulo. Y fue preguntarme hasta dónde estamos llegando con el comercio electrónico hoy en día. ¿Qué tanto ha evolucionado? ¿Qué tantos elementos de los años 90, cuando empieza a surgir, mantenemos? O incluso cómo aparecen hoy en día expresados en nuestra cotidianidad. Ese capítulo me llevó precisamente a encontrar que de lo que en los años 2000, en muchas partes y en muchas ciencias, se hablaba del contrato inteligente, del contrato electrónico, del comercio electrónico, hoy por lo menos ha sufrido profundos y amplios cambios. No solamente valga recordar lo que hace 5 años vivimos en el mundo, en todos lados, el impacto de una pandemia que no solamente nos llevó a cambiar algunas circunstancias de vida, sino también llevó precisamente a ajustarnos en formas de exteriorizar el negocio, exteriorizar la información, las producciones científicas como la que aquí nos traen, sino también de asegurar la información que estamos tramitando o que estamos transfiriendo a través de estos medios. De tal manera que fui encontrando que aparece en consecuencia una noción de contrato inteligente. De ahí que, como les venía hablando en la introducción, probablemente en el momento en que les hablo y para la posterioridad, pueda que ya se estén hablando de otras formas de contratación, de otras formas en las cuales se exterioriza la voluntad, no solamente para adquirir algo, sino para entrar en relación con una máquina. Y donde probablemente la palabra inteligente vaya a tener una connotación mucho más amplia, o por lo menos mucho más comprensiva de todas las dinámicas que estamos desarrollando.
Como este precisamente es un producto de investigación, me concentré en el negocio jurídico y fui detectando que ese contrato inteligente viene a tener una particularidad y es cómo lo vamos a exteriorizar. Claro, precisamente eso me llevó a considerar que en un momento el contrato o el comercio electrónico, pues precisamente se realizaba a través de la interacción con un ordenador. Pedíamos o se pedía algún bien, generalmente fuera de las fronteras nacionales, conllevaba a una serie de elementos como el transporte, las aduanas, el transporte terrestre, y finalmente obtenerlo, es decir, que lo tuviéramos en nuestras manos. Hoy en día ese comercio electrónico ha ido tan avanzado que ya no solamente podemos obtenerlo así, sino también ya podemos realizar inversiones en línea, jugar o exponer el riesgo máximo para poder estar obteniendo también ganancias de una u otra forma cuantiosas, pero que nos llevan a comprender que ese comercio ha ido evolucionando de maneras tan amplias que ya casi que cualquier persona con un acceso remoto a la red, ya sea a través de un celular, ya sea a través de un ordenador, incluso ya sea a través de la conjunción de varios de esos elementos, puede estar generando una cadena de bloques y a través de la implementación de tecnologías precisamente como el blockchain, va generando nuevas formas de negocios, de pagos, incluso de transacciones que se van siendo interesantes, no solamente desde el punto de vista social, sino como el que aquí les habla desde el punto de vista jurídico. Ese capítulo precisamente me dediqué a decantar hasta dónde podemos llegar a concluir que se puede hablar de comercio electrónico. Alcancé a tomar algunas nociones de comercio digital, incluso dado que pues la doctrina y digamos algunas autoridades no se han puesto de acuerdo en ello, y a dar algunos matices y definiciones del contrato inteligente, lo que en nuestras palabras y en las palabras casi que internacionales se denominaría smart contract, pero que incluso viene a tener otras conjugaciones como contratos algorítmicos, el uso de algoritmos, de cadena de bloques, que están empezando a llegar, por ejemplo, no solamente en el mundo privado, sino al mundo público. De ahí que me surgió la curiosidad de ir colocando matices sobre la exteriorización de ese negocio, es decir, cómo a través de una serie de códigos somos capaces ya no solamente de ese lenguaje natural que conocemos y por el cual nos comunicamos los humanos, esos signos, ¿cierto?, convencionales que hemos aceptado y, por ejemplo, el que nos trae acá con México sería signos del alfabeto español, pero que también podemos estar interactuando con otros signos de otras convencionalidades que también nos permiten interactuar con otros idiomas. De ahí que esa exteriorización en un momento del contrato inteligente se fue encontrando y fui encontrando este elementico que curiosamente hasta hace poco se empezaba a ver y era el método ricardiano. Tiene diferentes connotaciones desde las órbitas o por ejemplo desde los campos tecnológico, desde el campo de los sistemas, incluso desde el campo económico. Tiene bastantes matices. Pero precisamente empecé a ver que, por ejemplo, en el trabajo que fue uno de mis sustentos, que es el de IGANC, él estaba estableciendo que este método podría conllevar a que a través del lenguaje informático esas palabras, esas declaraciones que comúnmente usamos para obligarnos, para concluir un negocio jurídico, tenían que ser llevadas a dicho lenguaje
valga la redundancia, al lenguaje de las máquinas. Y con ese lenguaje de las máquinas poder construir los acuerdos de voluntad. Es curioso porque en la medida en que uno va profundizando, es bastante la información que precisamente en lenguaje inglés, en, por ejemplo, producciones científicas norteamericanas, inglesas, holandesas, se va encontrando sobre la formulación, codificación y programación de fórmulas jurídicas a través de las cuales las personas pueden contratar. Y cómo ese acuerdo, cómo ese negocio que a veces nosotros comúnmente en nuestras palabras lo expresamos, y precisamente esa convencionalidad nos permite saber que estamos dentro de un negocio, debe traducirse en un lenguaje informático que también va a tener algunos símbolos, va a tener una serie de lógicas, pues va a ser objeto de estudio de un juez. Eso fue lo que me permitió en consecuencia decantar en lo que aquí logré configurar, y es qué elementos, qué recursos va a tener un operador jurídico, un juez, incluso un abogado, obviamente sin ser operador, y un ciudadano común y corriente para saber de qué manera se puede proteger ante el uso de estas tecnologías. Este capítulo me permitió precisamente ahondar en esas particularidades que hoy en día tenemos de esos contratos, de ese comercio electrónico, y que precisamente, muy seguramente, precisamente no me voy a tener ínfulas de tentador de toda la verdad, va a cambiar en muy poco tiempo. El uso de tecnologías inteligentes, el uso de tecnologías generativas, y probablemente llegue un punto el uso de tecnologías autónomas, seguramente nos va a llevar a repensar o replantear estas nociones que aquí se vienen presentando. Ello me permitió entonces encontrar en un autor muy interesante, Jacquard, donde él está expresando las primeras líneas de un código blockchain por medio del cual se pueda construir un smart contract. Páginas que ustedes pueden encontrar en el texto y que pues precisamente nos invita a reconsiderar las formas en las cuales comúnmente estamos contratando. Es decir, ya no solamente también a través del link o a través del aceptar, sino también a través de otras formas en las cuales esas modificaciones a los software y esas cadenas de bloques entendidas como ese aseguramiento de esa información con claves e encriptaciones, pues van a también a tener un importante impacto en la forma en cómo vamos a entender esos negocios jurídicos. Eso me conllevó precisamente a reunir esa información y a plantearme una, digamos, fórmula que me iba dando a entender que lo que se estaba analizando probablemente iba a tener un impacto interesante. Y es esta citación que hago particular de lo que tiene que ver con esos riesgos inminentes que va a enfrentar cualquier ordenamiento jurídico, ya sea nacional o internacional, que puede verse desde dos puntos de vista. Uno, si consideramos que existan ordenamientos jurídicos robustos y densos, es decir, que ya tengan o que estén siendo avasalladores en formulaciones de reglas que pudiesen regular estos asuntos. O por otro lado, ordenamientos jurídicos laxos o flexibles, es decir, que probablemente o no tengan muchas normas referentes a ello, es decir, que probablemente nos encontremos con algunas cuantas normas o algún tipo de regulación muy exigua, o que por el momento permita o flexibilice el uso de las tecnologías. ¿Esto por qué? Porque puede darse que casi que la gran mayoría de normatividades
se encaminen a la impredictibilidad en cuanto a esa interpretación jurídica, porque tenemos las reglas normales de interpretar los negocios comunes y corrientes, que pueden tener un código civil mexicano, que puede tener un código mercantil mexicano, o que puede tener, por ejemplo, un código como el colombiano, pero que aún no abordan específicamente lo que puede suceder con, por ejemplo, lo que cito ahí, errores de digitación y de programación que determinen a quién le corresponde esa responsabilidad, o si los contratantes lo van a hacer, o si por el contrario tendremos que vincular a otras personas en algo que para algunos puede ser muy personal, como formas de contratar, o inclusive en formas de transferir o de transmitir valor inmaterial a través de la red. Entonces, esta propuesta me llevó precisamente a crear un tercer capítulo, y era plantearme cómo podemos llevarle a una autoridad. En este caso, precisamente, decidí elegir no solamente al juez, sino también a árbitros, a conciliadores, que si mal no estoy, en México les dominan mediadores, si mal no estoy, con temor a equivocarme. Es decir, a todas aquellas personas que de una u otra manera van a estar inmersas en la toma de decisiones o en la orientación a las personas para la administración de justicia. De ahí que precisamente enseguida, cuando empecé a plantearme lo que en términos probatorios, es decir, ya entrándome muy puntualmente en los temas del derecho procesal, eran reglas, eran principios, lo que debíamos llevar a un juez, pues era precisamente esa digitalización de esa información. Porque en términos generales, vamos a encontrar que en muchas latitudes, inclusive más las latinoamericanas, aún conservamos de alguna medida el principio o la regla de la equivalencia funcional, es decir, que lo que estamos viendo, y por ejemplo esta transmisión, pueda reproducirse en otro equipo o en otro artefacto que me permita en el medio original hacer la reproducción que se estaba haciendo. De ahí que, por ejemplo, los videos se reproduzcan de tal forma y se puedan aportar. Pero precisamente ese segundo capítulo me dejaba muchas inquietudes, porque si hay una codificación, si hay unas líneas de código que me creen ese smart contract y que yo lo pueda proteger o que yo lo pueda ensamblar en una blockchain, yo lo único que va a tener es una interfaz con esa programación, a no ser que sea un experto en sistemas o un experto tecnológico, me permita acceder y manipular directamente esa codificación o esa programación que hice, sin necesidad de estar incluso hablando del algoritmo, y de tal manera que ello plantearía incalculables situaciones que pueden llevarse a juicio, pero que lo que nos plantearía es qué medio legalmente puede ser aceptado para llevarlo a un proceso judicial. Es decir, en esa dinámica que nos estamos planteando, las partes y el juez, cuando se involucre, ¿cómo va a mediar o cómo se va a hacer esa inmediación para incorporar al proceso estas fuentes de prueba? De ahí que me iba planteando y me iba surgiendo todavía muchas más inquietudes en torno a si realmente los jueces estaremos preparados para analizar esta información que se nos presente. Si será que en los diferentes países, cuando por ejemplo se hable de un documento, será suficiente para lograr orientar y tomar una decisión apropiada. ¿Será que también me preguntaba
que tendremos en nuestros medios judiciales los suficientes o las suficientes herramientas para poder analizar, acceder, apreciar y evaluar una serie de codificaciones, una serie de códigos, una serie de encriptaciones, es decir, un montón de signos e información para poder procesarlos ante un principio o ante una regla procesal de la inmediación y en consecuencia el juez pueda tomar una decisión sabiamente. Incluso me estoy tratando de apartar de cualquier consideración de justicia, porque precisamente en este punto que me concentró era indispensable al menos saber qué es lo que debemos analizar, qué es lo que debemos estudiar. Y precisamente descorrí bastantes páginas estableciendo esos puntos elementales de qué es un tema de prueba, qué es una fuente de prueba, cuál es la fuente, cuál es el objeto y cuál es precisamente el mecanismo para llevar. Eso me llevó precisamente a que de ese ejercicio investigativo fueron encontrándose diferentes elementicos en los cuales, desde el punto de vista teórico, se hacía indispensable repensar lo que hasta el momento en nuestra realidad científica e investigativa se considera un documento. De ahí que expresamente acogí una tesis que se viene desarrollando por estos autores, con los cuales el tercer capítulo tiene una relevancia interesante y que yo recojo precisamente también ahí, y es sopesar si en efecto el tema del documento electrónico, el tema de la prueba electrónica, sería hoy en día suficiente para considerar que se puedan llevar a un proceso y que de cara al contrato al contrato inteligente sea suficiente para dilucidar y para que el juez pueda admitirlo en la prueba. Estos autores precisamente hicieron en sus investigaciones una serie de análisis respecto desde el punto de vista teórico a lo que tiene que ver con el principio o lo que en algunos otros lados denominan la teoría del equivalente funcional. Es decir, considerar que un documento electrónico, un documento que se puede reproducir a través de medios electrónicos, dicha información tenga las mismas virtudes, tenga los mismos efectos que si tuviese un documento en físico, el famoso documento en papel. Es decir, que si esas nociones que de antaño se construían de que el documento es un bien mueble, que se puede trasladar, que es representativo, que es suficiente para lo que hoy en día es una prueba electrónica, o si por el contrario tendremos que avanzar hacia otra forma de conceptualizar ese medio de prueba y o de avanzar en la ciencia jurídica y en la ciencia social para crear otra nueva forma valorativa. De ahí que este capítulo me sirvió mucho para ahondar en la tesis que ellos desarrollaron, que precisamente ahí hago una expresa manifestación de lo que ellos sostienen, específicamente porque bajo la noción de una tutela judicial efectiva, probablemente esas nociones del contrato, del documento bajo su equivalencia, implicaría que de una u otra forma esa verdad que queremos llevar, ¿cierto? Que es lo que en última instancia persigue el debido proceso, no llegue de la forma correcta al juez. Es decir, que puede conllevar bastantes hechos que en realidad no ocurrieron y que puedan ser tenidos como probados
con un solo vistazo o con un solo pantallazo o con una sola forma de ver la prueba. Y a su vez, hechos que ocurrieron y que pudiesen ser desechados en un juicio civil o en un juicio incluso penal o en otra rama, que precisamente por la escasez de esa configuración propia, tanto en la ley como en la teoría, de una forma probatoria o de un elemento probatorio adecuado, permitan llevar a desechar alguna alzada o desechar alguna fórmula de pretensión. De ahí que fui planteando precisamente en ese tercer capítulo algunas consideraciones críticas frente a la equivalencia funcional, ¿cierto? Claro, no desechándola del todo, porque aún se sigue generando en el mundo bastante documento electrónico, pero considerando que precisamente estamos ya en puertas de que los mismos documentos se deban o estén, mejor, produciéndose de forma casi que nativa a través de la internet, a través de la red, a través de la interacción de los medios digitales. Es decir, que ya muy poco será lo que podamos tener a la mano como un documento que se digitalice. Y de esa manera encontrar elementos como códigos, como programación. Entonces volvemos al capítulo segundo del método ricardiano, que me permita saber efectivamente si esos hechos, esa información que me están presentando o que yo le voy a llevar a alguna autoridad, va a tener esa fuerza para que pueda ser incorporada al proceso, pueda ser válidamente analizada y en consecuencia quien tenga en cada estado esa potestad, esa autoridad para decir, lo haga en al menos una franca tutela al debido proceso. Esto pues me llevó en consecuencia a continuar, digamos, enfrentando diferentes teorías, diferentes análisis que me fueron decantando que en efecto una de las conclusiones que podemos ir siendo relevantes es la necesidad de replantearnos unas nuevas formas para entender o para acercar la evidencia digital a las realidades jurídicas y a las realidades que actualmente tendremos en nuestras manos. Por ello, el cuarto capítulo lo dediqué básicamente a explorar y a buscar, al menos en Colombia, cuáles han sido unos pronunciamientos relevantes en la materia. Es decir, estar seleccionando adecuadamente cuáles son esos pronunciamientos de las altas cortes de los procesos que seguramente iniciaron en algún momento en un juzgado civil, en un juzgado básico o de base, hasta llegar a las altas corporaciones, para que ellos como máxima autoridad, y precisamente en Colombia, como una de sus obligaciones o como una de sus actividades propias que la ley le establece, y es unificar o establecer los derroteros interpretativos, fui encontrando esta sentencia. La invitación también es obviamente a que puedan consultar el texto, que hago un análisis en las diferentes ramas, en las diferentes cortes, tanto constitucional como en la Corte Suprema de Justicia, como en el Consejo de Estado, para encontrar cuáles han sido los más destacados pronunciamientos que se han dado. Y como muestra en esta disertación que gracias nuevamente reitero a la Facultad de Altos Estudios de Aragón, les presento una referencia a una de las más recientes que se han dado, inclusive surge todavía en época de pandemia debido a unas circunstancias especiales con pantallazos, con toma de pantallazos de un celular, lo que nosotros conocemos también como un screenshot, y que en sede de una acción de tutela, es decir, lo que podríamos también llamar una acción de amparo,
entra la Corte a considerar no solamente esa gran dogmática probatoria, sino que también empieza a plantear, como lo ven ahí ustedes, la necesidad de tener elementos más allá de los normales, de que es un documento, de cómo se produce, sino de exigencias frente al conocimiento de un software, un archivo digital, una impresión, objetos que se puedan alterar o que se puedan suprimir, de tal manera que esa tutela judicial efectiva va a tener hoy en día otros aspectos que analizar en forma conjunta. Ya no solamente la que se nos aporta o la que se nos presenta, sino un ejercicio mucho más complejo para lograr llegar a una tutela de los derechos que se nos puedan estar presentando. De ahí que cuando puedo concluir que se han dado en bastantes lugares y en bastantes formas formulaciones que los mismos jueces ya en altas instancias están avisorando para el tema de un contrato inteligente, de un archivo digital, del uso de los diferentes elementos que se deben tener en cuenta para llegar a una decisión, también me llevó a concluir, y la segunda conclusión, que estamos en camino de necesariamente crear fórmulas tanto legales como doctrinales para dar respuesta a esas necesidades propias de la sociedad, especialmente ante, por ejemplo, la protección del patrimonio, la protección de derechos que puedan verse entrecruzados en los contratos. Y más aún, teniendo en cuenta que muchas de estas contrataciones y muchas de estas fórmulas se hacen, por ejemplo, en escenarios transfronterizos, internacionales. De ahí que la invitación es a que de este texto puedan hacer uso para tanto lo que pueda servir en la ciencia, en la tecnología, en las ciencias sociales, como también en los aspectos jurídicos, procesales, y que pueden ser de una u otra forma algunos aportes que pues muy humildemente puedo aquí compartir con ustedes y que pues gracias a la Universidad Autónoma de México me ha permitido expresarlos en este escenario. También en aras de la economía del tiempo, pues esta es a grandes rasgos el texto que se les presenta a ustedes, las conclusiones a las que se han llegado, un ejercicio no solamente investigativo, sino también un ejercicio crítico y analítico que lo que pretende es precisamente servir de insumo para lo que en adelante vendrá. Y seguramente será pensarnos en escenarios tecnológicos, pensarnos en escenarios de interacciones con máquinas y muy seguramente en los cuales la interacción hombre-máquina y máquina-hombre, e incluso como Luciano Floridi lo plantea, máquina, 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 tengan respuestas por parte de nosotros y qué mejor que estos escenarios multidisciplinarios para poderlos debatir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación en la presentación de este libro dentro del Congreso Internacional, Multidisciplinario de Investigación. No tenemos comentarios en Facebook, entonces si quiere concluir con un cierre. Bueno, pues de antemano, extender nuevamente esa gratitud a ustedes por tener estos espacios de participación investigativa, de poder difundir lo que en mi concepto, y espero pueda compartir con ustedes, sea así una ciencia abierta, obviamente sin comprometer mayores expectativas, pero que precisamente nos permiten ahondar en algunos escenarios que deben ser debatidos, deben ser puestos en crítica, y por qué no que estos escenarios puedan llegar a esos rincones en los cuales alguien pueda escucharnos, alguien genere la expectativa de esa investigación y por qué no estos canales que ustedes nos permiten que puedan ser el enlace entre ese rincón que alguien necesita una respuesta científica y nosotros que nos estamos preocupando por trabajarla, estructurarla y cada día presentársela a la comunidad.
Muchísimas gracias a la universidad y pues muy amables por esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los participantes que siguieron la transmisión a través de Facebook. Que tengan muy buena tarde.